golpe a golpe. Buenos días, Estamos con golpe a el golpe. gran Tobar y vamos a analizar lo que no ocurrió. Bueno, yo te tengo una noticia. Todo el mundo habla del sismo y tal, No pero me des yo te noticias, tengo yo una quiero noticia. tranquilidad, no me des noticias. No, sí, porque es que llama mucho la atención, porque es para aquellos que dicen que el gobierno tiene un plan estratégico para someter. Que el sismo es parte del plan de gobierno. No. Los cacaoteros del estado Sucre andan asustados porque el gobierno dijo, le voy a poner la mano al cacao, ustedes están ganando mucho real. ¿Qué te parece? Y es verdad que están ganando mucho. Sí, se están ganando. El gobierno, ellos empezaron a exportar por su cuenta y el cacao tiene Es un decir, precio a nivel mundial muy alto. todo el Porque que los chinos decidieron comer chocolate. Entonces, bueno, el cacao se puso a un precio en dólares muy atractivo. Entonces la gente trabaja y gana real, pues. Y el gobierno, si le molesta que alguien gane real, Sí, vale, inmediatamente el le cae gobierno, arriba sí. a ver si lo revienta. Aquí todos somos pobres, no puede Entonces- haber privilegiados. Entonces la noticia es así, cacaoteros sucrenses preocupados porque el gobierno le quiere poner la mano al cacao. Se reunió con ellos y le dijo, voy a hacer una asociación de cacaoteros, una especie de fundación, para entonces yo administrarle el cacao y venderlo y tin, tan, ton, para entonces ya tú vas a saber lo que va a pasar. No va a haber más producción de cacao. Y te voy a dejar sin cacao y sin un bolívar en el bolsillo. No pueden ver que nadie progrese, ¿vale? Estos tipos impresionantes, ¿no? Porque es natural, chicos. Sí, es el propio sistema que los lleva a eso, ¿no? Eso se llama la Socialismo. envidia. El socialismo. Socialismo es eso. autoritario. Cuando alguien progresa, le das un palo por la cabeza. Así Aquí es. todos somos iguales, bien pobres. Bien pobres y sin futuro. Aquella experiencia que hubo con el fondo del cacao, acabaron con todo el cacao del estado Miranda, del estado Sucre, por allá, por Maracaibo, por todos lados acabaron con todo ¿Y eso. por qué la gente votaba por ellos? Bueno, porque la gente pensaba que iba a ganar más La real. gente- no, viejo, la gente es retardada mental, eso no tiene excusa. No, ya no. Pero es la verdad. Bueno, pero los cacaoteros no están bravos. No se están poniendo serios. Entonces no, te pusieron serio. Mira, ¿qué pasa? No, nosotros no queremos que tú vengas a administrar nada. Déjanos tranquilos. ¿Qué pasa? Cobra tus impuestos y cobra tus cosas y déjanos producir a nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, aprovecha de comer chocolate porque serán los últimos, pues. Este chocolate es el más sabroso que hay. Así Es es. el último que vamos a tomar. Tómelo despacio, mírelo en la taza, vea el humito que sale del chocolate y tómese ese chocolate porque el chocolate pasa a la historia, excepto los potentados que puedan viajar a Estados Unidos. No, ningún venezolano tomará chocolate pronto. Así es, se llama. El gobierno quiere crear la Asociación de Cacao Venezuela y que se encargaría de la producción del rubro. Señores, Y esa palabra rubro, ¿qué daño le ha hecho a Venezuela? Rubro. igual que una persona me pregunta, ¿qué estará pasando con el agua? Ah, bueno, tú oyes el programa todos los días y todos los días te explicamos lo que está pasando y tú vienes a preguntarme qué está pasando con el agua. Es que no lo Le dije, explicas. cómprate no uno, 2 pipotes. Cómprate un tanque Porque subterráneo el lleno de agua va a llegar como en los oasis, de vez en cuando. No, el agua llega por inercia. Cuando haya demasiada agua, lloviendo demasiado, llegará Así alguna agua. Si no, no va a llegar el agua. Y si Sino que le pregunte los que viven detrás del Palacio de Miraflores, que tuvieron que protestar para que le llegara agua. Tuvieron que ir a hablar tuvieron que reunirse el Consejo Comunal para ir a hablar con pero uno yo no de sus entiendo, miembros, que es en el presidente de la Miraflores no República. hay agua, entonces el presidente no se baña. No, el presidente tiene agua, lo que no tiene el agua son los vecinos. Pero no es posible. El agua si llega a un sitio, llega al otro. El presidente no se está bañando. Lo que tú dices es porque- muy grave. no, El presidente no se baña. no. Al presidente le llega agua con su cisterna. Al que no le llega agua es a las víctimas que están atrás. Ponen 2 camiones del ejército y le llenan agua, su tanque de agua. Es decir, Nunca le falta agua al presidente al presidente ni a los que están en el palacio. vale la pena ser presidente. Así es. También los que viven atrás, en la pared. Bueno, lógico, que No, vive no. atrás es lógico, porque el presidente, una cosa es el presidente y otra Entonces cosa fue el es lo que- representante de Hidrocapital y le dijo, mañana tienen agua. Y mañana le llegó un camión del ejército a No, caerle a palo. están esperando hoy que le llegue agua. Eso fue No, no anoche. le va a llegar nada, viejo. Pero la gente le pregunta a una que qué está pasando. Bueno, pues tú no sabes lo que está pasando, pero tú no te das cuenta. Todo se va a paralizar. Si vives en un piso 14, ya sabes, compra
No, Irudoy, compra es muy crema para sano, las piernas porque piso, lo que vive en tiene... un piso 14 y vas a estar con una Por gran eso. salud, el corazón perfecto, que subir Bueno, 14 compra pisos. Irudoy, crema de esa para las batatas porque lo que tiene es que subir las escaleras. Pronto, no habrá ¿Para ascensores qué te tampoco. mudaste a un piso 14? Así como tampoco... Es una locura, en Venezuela no se puede hacer eso. Así como, es que todo se ha vuelto una cosa impresionante. Yo estaba hablando con un camionetero también, le dije, mire, ¿qué pasó? Le dije, no, vale, dos amigos míos, dos choferes de la línea, compraron aceite a granel, el aceite estaba ligado con un líquido ahí súper más barato y le fundieron los motores. Bueno, pero pues, se pasaron de vivo, compraron aceite más barato para no comprar el aceite No, real. vale, estafan a la gente, vale, no es que te lo compren. Mira, si algo te lo venden mucho más barato de precio No, real, pero bueno, es que no sirve, viejo. Es que, para que lo sepas, ya ni siquiera te estafan de la manera tradicional, que es vendiéndote barato. Te venden la harina pan en 200 bolívares y trae una piedra adentro. O sea, ni siquiera tienen esa delicadeza. Pero te quitas la piedra y te comes la harina pan. Está bien, pero lo que te quiero decir... Quitas la piedra, mira, mete la manito así. Hasta los estafadores han perdido la ética, porque antes te estafaban y te decían, mira, te voy a vender esta harina pan en 150. Y te estaban vendiendo la mitad de la harina pan. Ahora te la venden como si estuviera buena y te estafan. Entonces, oye, no puede ser. Oye, tú no crees en nadie en Venezuela ni en los Bueno, pero no te estoy diciendo lo que estoy viendo, esa es la realidad que estoy viendo. Mire, le fundieron los carritos a los hombres. ¿Ah? A dos padres de familia se le fundieron sus motores. ¿Ah? ¿Pero qué hicieron los padres de familia? Bueno, no te estoy diciendo, fueron a comprar en un sitio aceite a granel. Y se lo vendieron más barato. Bueno, pero 1.600.000, dijeron más barato. 200.000, no, pero entonces dijeron, me lo venden más barato, qué no, bueno. No pensaron que si te lo venden más barato es te por repito, algo, que ni siquiera se lo vendieron más barato, porque los estafadores antes te vendían las cosas malas más baratas. Ahora los estafadores te venden las cosas malas y te las venden más caras. Porque la escasez cada vez es mayor. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, se reactivó tu tesis, ya, cosa que a mí no me gusta, porque el presidente Nicolás Maduro anunció anoche que habló y hizo las paces con el presidente de Panamá. Estamos todos contentos y han vuelto los aviones Panamá-Venezuela, Venezuela-Panamá. Volverán los Panamá Papel, las manos de papel, todo asiento, eso. tiene que esperar 8 meses, tiene que pedir un asiento para el próximo año. Pero antes tenía que esperar 16 y ahora espera 8, la cosa ha mejorado. No, el país va hacia adelante. Va hacia adelante. Ayer eran 16 meses, hoy son 8. Bueno, oye, está bien, un día cambió la cosa. Vamos bien. Iniesta afirma que esta es su última temporada. ¿Tú sabes quién es Iniesta? No, creo que un futbolista, ¿no? Un director, ¿no? Algo así. No sabes nada de nada, eso es lo más importante, son las noticias. Sí, ¿quién es ese? Futbolista. Bueno. Estamos en esa cosa. Lo de los cacaoteros me dejó en estado de shock. Coño, puede ser, ¿vale? ¿Hasta cuándo van a dejar que la gente no gane real, ¿vale? Bueno, pero bueno, así es la vida. Porque si alguien gana real es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Aquí todo el mundo tiene que ser pobre porque en el socialismo todos somos iguales. ¿Y te acuerdas de aquel ministro que se llamaba Felipe Pérez Martí que dijo que si nos agarramos todos de la mano, todos juntos, si todos pensábamos... Lo que pasa es que nos agarramos todas la mano y nos hundimos. Pero te acuerdas que él decía, si todos pensamos que el país va positivo, todo va a ir positivo. ¿Te acuerdas de aquel ministro de Chávez? Y el ministro ese no está en Miami. No, él está aquí. Entonces ahora declara y dice, no hay carne, no hay samuro. ¿Cómo es la cosa? Que si no hay carne, no hay samuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay real, no hay quien samuree. Bueno, o sea, que diciendo que los demás roban, etcétera. ¿Y ese hombre fue ministro? Sí, fue ministro. Dios mío, por eso estamos como estamos. Dice que en el país los que quieren gobernar son los cazarrentas, los que están pendientes de la renta y la vagabundería y eso. Y tal. Dice eso él. O sea, él ve malo que la gente gane dinero. La tragedia venezolana, que en Venezuela siempre ha habido una envidia para el que gana dinero. El que gana dinero, el que trabaja, el que sabe paso, es mal visto. ¿Sí o no, Tobar? Hasta los políticos decentes son mal vistos. Son decentes. Por eso, son gente que no siguen la corriente, son gente egoísta. Y la gente le dice, tú haces como el pendejo aquel que salió limpio. Esa palabra pendejo no se puede decir en televisión.
No, si ese lo dio Arturo Lapietre. Pero no importa, Arturo Lapietre metía... ¿Tú crees que Arturo Lapietre es la Biblia? Bueno, pero lo que te quiero decir que fue el que la puso en boga, en televisión, y aquí estamos en radio. Él fue el que dijo eso, los pendejos son los únicos que pagan impuestos en Venezuela. Y él pagaba impuestos. Y eso lo repitió Arturo Chávez cualquier Lapietre, cantidad de veces. Arturo Lapietre tenía plata o no tenía. Sí, tenía. ¿No? Porque Pagaba impuestos. Sí, pagaba. ¿Qué tú sabes? Porque nosotros lo conocimos, acuérdate, nosotros lo entrevistamos. Oye, te lo conocimos, un hombre serio. Sí, pero ¿qué va a decir? Bueno, imagínate. ¿Qué va a decir? Imagínate. Ampliar las ferias del campo soberano. Oye, de verdad que lo que uno ve en televisión es tan cómico. Y ese ministro que se ha quedado canoso, chicos, se le cayó el pelo, el pelo se le puso blanco, el cabello. Ese es el trabajo desaforado que tiene. Mira, y los invitados nuestros, ¿qué pasa? Se escondieron. Yo no sé qué le pasó a teníamos de primero a Eduardo Centey, pero no apareció. Que siempre le encanta que lo entrevisten. Sí, ¿qué le pasaría? No sabemos. Siempre está detrás de uno, entrevístame, pico. No lo llama, le da miedo. Él es uno de los analistas y de los asesores más importantes de Henry Falcón. Eso es un elogio a Henry Falcón. No, eso es un elogio a Eduardo Centey. Pero no sé, no ha aparecido. Debe ser, bueno, como hubo ese sismo, uno no sabe si ese sismo produjo cualquier cantidad de cosas. Puede ganar las elecciones porque la gente va a votar por la oposición. Bueno, yo te voy a decir, muy difícil, dice la Gaceta. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay condiciones para un proceso electoral en este momento. O sea, que no va a haber elecciones. No, sí va a haber, yo creo que va a haber elecciones. Mira, nos dicen algo ahí que hay. ¿A quién tenemos ahí? Al doctor Uniades Urbina. Él es médico jefe de servicio de urgencia del Hospital JM de Los Ríos y presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría. Y buenos días, Uniades, un placer saludarlo. Muy buenos días, gracias por el contacto, saludos a toda tu audiencia. Te estamos llamando porque en el Hospital de Niños ocurrió un hecho que bueno, lo vamos a contar porque bochornoso, bochornoso. No, y bien complejo porque un señor... Nada de complejo, eso es asombroso. No, vale, sí, porque... Matan a los niños en el hospital de niños, sí, esa es la verdad. Sí, vale, pero bueno, había un niño hospitalizado, se murió, el papá se volvió como loco, sacó una pistola en el medio del hospital y empezó a disparar. Entonces es una cosa complicada porque parece que se enteró que había problemas de medicamentos, de cosas, de falta ¿Y bueno, qué de consiguió, todo lo que ¿qué consiguió el padre con eso? ¿Le dieron medicamentos? No, bueno, no, ya el niño estaba muerto. Entonces, ¿qué consiguió? ¿A quién le disparó? ¿Qué opinas tú de eso, Uniades? Es una situación bien complicada para los médicos. Bien sencilla. Situación nada complicada, bien sencilla. Sí. Si bien podemos entender, vamos a aclarar un poquito algunas cosas. El incidente que pasó en la unidad de terapia intensiva, el papá no sacó ningún arma de fuego. Fue un error que hubo ahí en la Guardia Nacional. El señor que tenía arma de fuego estaba en el otro servicio al frente, que es la emergencia, y es aparentemente un señor que es funcionario policial, estaba de civil, tuvo un problema con su hijo, creo que también falleció, y el señor se desesperó y le dieron la pistola, pero no la accionó. Eso fue la versión que dijo la misma Guardia Nacional ayer en la mañana. Lo que pasó en la terapia intensiva, un niño con H1N1 que tenía 14 días hospitalizado en terapia intensiva, ya venía referido del hospital Elías Toro en muy malas condiciones. El niño se fue complicando progresivamente, como sucede en los casos de H1N1, sobre todo en lactantes. El niño fallece y el papá, dentro de su dolor y de su desesperación, ojo, no lo estoy justificando, hizo destrozos dentro de una unidad de terapia intensiva. Uno puede entender el dolor de un padre al perder un ser querido, en este caso un hijo, pero oye, también uno tiene que moderar sus acciones, porque ese equipo que probablemente se debe haber dañado es la única unidad de diálisis que tenemos en planta baja, que la tenemos en terapia intensiva. Si ese equipo se daña, dejamos de atender a otros pacientes que van a meritar ese equipo en el momento que le haga falta. O sea que todo esto es debido a la falta de seguridad, de situaciones. Primero de seguridad, de que los funcionarios que están adscritos al hospital de niños
actuaron, pero con una forma muy tardía, no resguardaron los equipos, no pudieron hacer, según ellos no tienen autoridad para hacer aprehensión de ninguna persona. Entonces, afortunadamente, ese señor, dentro de la tragedia que estaba sufriendo, descargó su ira contra los equipos, pero ha podido matar o agredir al personal de salud que está ahí trabajando incansablemente y abnegadamente, ¿no? Pero entonces, lógico, luego sacaron al señor los familiares, lo hicieron que se fuera. Total, que fue una situación bien confusa. Lo importante en este caso, Fausto y Fran, es que además del destrozo que sucedió en el hospital de niños, lo importante es que tenemos otra vez la H1N1. Eso es lo que debe poner alerta a las autoridades de salud, que no hay vacunas contra la influenza porque no la están comprando dentro del esquema nacional de vacunas, que el medicamento que se le está suministrando a los pacientes está vencido desde el año 2015, y de paso hay 2 médicos residentes de terapia intensiva del hospital de niños que están con sintomatología probablemente H1N1, y son hijos y padres de familia. Una de las doctoras tiene una semana que no va a su casa por el temor de llevar el virus a su casa. Entonces, aquí, si bien el destrozo contra un bien público es importante, más importante que el Ministerio de Salud tome en cuenta que ya tenemos 3 casos de H1N1 en el hospital de niños solamente. Sí, bueno, entendemos que la situación que se presentó ahí es producto de la falta de insumos, ¿no? y de personal para poder resolver la situación de los pacientes de ese hospital. Totalmente cierto. Además, esos pacientes que tienen H1N1 deberían estar en un aislamiento. El otro paciente que tenemos en terapia intensiva está compartiendo el mismo espacio con un paciente de otras patologías. Deberíamos tener un personal adscrito solamente para ese paciente. No se puede porque no hay personal. De paso, el aire acondicionado, que ya tiene casi 15 días que no funciona, en las terapias intensivas no hay ventanas, se está respirando el mismo aire con que se aspira, con que se todo, y está todo el personal expuesto a contaminarse con H1N1. Y es cierto que para ese tipo de enfermedad en este momento no hay medicamentos en Venezuela, doctor. No, porque de hecho lo que nos están suministrando, y se le informa a los padres, que es el medicamento que se llama oseltamivir o Tamiflu, tiene fecha de vencimiento del año 2015. Y eso se le informa a los papás con un consentimiento informado. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, mejor eso que nada. Y es cierto, estamos en un país donde estamos haciendo una medicina de tercera, porque si no hay esto, les ponemos agua. Si no está vencido, pero es mejor eso que nada. Esa es la realidad que está pasando en el país. Estamos conversando con Unidades Urbina, médico y jefe de servicio de urgencia del Hospital JM de Los Ríos. Estamos hablando sobre la situación que se presentó en el hospital. Hemos hecho algunas correcciones de alguna información que se estaba rodando, pero doctor, vamos a seguir conversando sobre la situación del Hospital JM de Los Ríos, pero primero vamos a una publicidad y después regresamos con usted. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos conversando con el doctor Unidades Urbina, médico y jefe de servicio de urgencia del Hospital de Niños y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Unidades, me llama mucho la atención que tú dijiste al principio de la conversación que el niño que llegó al Hospital de Niños venía remitido del Elías Toro, del pediátrico. Ajá. Elías Toro, que está ubicado en Catia, que es un hospital especializado en niños. Imagina. Entonces es impresionante que un hospital que está en una barriada popular tan importante como es la parroquia Sucre, que tiene más de 400,000 habitantes, no haya tenido medicamentos ni los requerimientos necesarios para atender a ese niño. ¿Cómo? Entonces la situación de los niños en Caracas es, bueno,
impresionante, es una cosa que no se puede, no sé ni cómo explicarla, pues, porque que lo hayan enviado del Elías Toro, que tiene posgrado, que tiene prácticamente una universidad dentro, que es una cosa que yo la conozco, pues, una cosa que atiende muy bien ahí a los niños, pero que no tengan medicamentos y tengan que mandárselo a ustedes. Claro, y además como el niño se complicó, por supuesto meritaba terapia intensiva, y en ese hospital nunca ha habido unidad de terapia intensiva, un gran fallo que ha tenido los 40 y los 18 años que llevemos, porque ese hospital debería tener una unidad de terapia intensiva. El asunto es que en Venezuela, de acuerdo al último encuesta nacional de hospitales que se hizo, que se presentó el primer trimestre de 2018, hay un 80% de déficit de todos los medicamentos a nivel hospitalario, hay 90% de fallas y de los equipos de radioterapia, de tomografía, de resonador, de rayos X, y así vamos viendo una serie de cuentas dentro de un rosario de calamidades que está pasando la salud venezolana. Y algo importante, si el hospital de niños, que es el centro de referencia nacional, es el hospital en teoría más grande de Venezuela, que además atendemos pacientes del área del Caribe, pacientes de países vecinos, está en estas condiciones. Imagínense ustedes, a medida que nos vamos alejando de las ciudades capitales, las condiciones pero paupérrimas en las que están los hospitales de la región. Lo que pasa es que son hospitales pequeños que no tienen la importancia a nivel publicitario, si se quiere, por decirlo así, del hospital de niños. Perdóname, pero la situación en el ¿cómo interior del siguen país es admitiendo terrible. gente del extranjero que venga a curarse aquí? Eso no tiene sentido. Tú dices que a los hospitales se viene gente Tenemos, recibimos pero gente no del los área del Caribe. admiten, no los admiten. Si los venezolanos no pueden ser atendidos, más nadie debe Bueno, entrar ahí. Pero como tenemos algunas especialidades que no tienen en esas islas del Caribe, No inclusive en importa, Colombia, en Panamá, los venezolanos seguimos tienen recibiendo. prioridad. Primero atender a los venezolanos. Tú dices que los Bueno. venezolanos no los están atendiendo, ¿sí o no? Para que usted vea, esa es la realidad del hospital de niños. Pero Entonces no como tiene ni tenemos pie ni tan cabeza buena lo que están trayectoria, haciendo. y seguimos recibiendo los pacientes. Pues ¿cómo le dicen a un paciente que viene dando traspiés por varios estados o de otro país que no lo No, lo que dice él, dice, mire, no ven. venga a Venezuela, es lo que le dice, y no vienen más. Bueno. Pero entonces No resulta llegan. que la gente Es que viene no. aquí y el de aquí Sí. no tiene atención, eso no se entiende. Así mismo es. Y Mira, nosotros, el Unidad, hospital de pero niños, eso dígame. y eso que tú dices también es válido para el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, que antes le hacían muchísima propaganda, pero que ahora Claro. no. Me imagino que es que tampoco están haciendo absolutamente nada ahí, que ahí Es no un se está. elefante blanco, la gente se ha ido, tampoco tienen insumos, eso ahí están operando, pero las cosas más sencillas, no están operando las grandes cosas que se hacían en el hospital de niños, en el universitario, en Fundacardín o Ascardo en Barquisimeto. Todo eso lo desmantelaron para hacer este elefante blanco y terminó siendo eso, un monumento a la desidia. Mira, y tú que eres presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, ¿cómo ves la situación infantil en este país? ¿Qué crees tú que está ocurriendo de verdad? Porque nadie del gobierno da cifras, pero ustedes que ven, tú que conoces médicos, que ven niños en los sectores populares, la clase media, que ve, ¿cómo estás viendo la situación de los ¿Y infantes? cómo la gente aguanta que se le muere el hijo así? Sí, es muy duro y la situación. Sí, pero ¿cómo es la muy gente lo mala. aguanta? El venezolano se ha vuelto el ser más resignado del mundo. Eso es lo peor, la resignación que han sembrado en la población. Entonces, bueno, se murió, ¿qué vamos a hacer? Pero No ¿quién puede la ser, no vamos siembra? a Si a hacer. mí se me Cuando muere un nosotros hijo, yo no me informamos resigno. a la dirección del hospital de niños que no había aire, se escapa a nosotros. Mira, el medicamento que se le está administrando a los pacientes está vencido, es lo que recibimos. O sea, son unas respuestas tan de desidia, tan de que no me importa, que por eso la situación en que está y la proyección que nosotros vamos viendo es terrible. La desnutrición en los niños venezolanos ya está afectando la talla. Vamos a tener una población a futuro bajita, flaca, y lo peor de todo es el cerebro que no se desarrolla. Entonces, Lo peor es la resignación, chico, una población resignada. Pero esto no es la Claro, tierra de Bolívar, eso no es es la lo- tierra de los libertadores. ¿Qué pasó? Ya el ejemplo... no sabemos cómo nos transformaron en estas últimas 2 décadas. Y yo les voy a hacer una referencia. Yo estuve en un congreso de dolor en Holanda y estaba un médico de Ruanda presentando un trabajo. Oigan esto que a mí me impactó. Y ellos tienen, como en casi todos los países, unidades de tratamiento del dolor. Y el trabajo del doctor era que los ruandeses no acudían teniendo medicamentos, teniendo los médicos a manejar a tratar su dolor. Resulta ser que cuando se les hace la encuesta, en los 8 años de genocidio que tuvo Ruanda, el pueblo ruandés introspectó
que el dolor y el sufrimiento era parte de sus valores, que le habían quitado todo. Y entonces ellos no se iban a tratar el dolor porque era parte de sus valores. Entonces son brutos, chicos. Lo que eran los ruandeses es bruto. Nadie puede pensar que estaban tapados la cabeza, ¿vio? ¿Tú crees eso? Pero bueno, y eso fue el resultado. Y entonces tienen unidades de dolor y la gente no va porque sufrieron tanto en esos 8 años de genocidio que entonces ellos introspectaron que eso era parte de ser el ruandés. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. La gente está acostumbrada a la cola, yo no creo que la gente se acostumbra al dolor. No, la gente no se acostumbra a eso. La gente no tiene más remedio. Pero la gente se acostumbra a lo bueno, a la manguangua. Bueno, la gente no se acostumbra a que le den patada. Es un manejo psicológico. Sí se acostumbra a lo malo. Porque de hecho tenían las unidades de dolor y la gente no las utiliza. No saben que existe, no saben cómo usarla. La gente no utiliza, la gente sabe cómo ir a un hospital, va. ¿Tú crees que tú tienes un hijo enfermo y lo dejas que se muera todo el que tú crees? Eso está escrito en psicología clínica. Cuando usted hace un trabajo de esa naturaleza en una población, termina poniéndolos de rodillas y terminan no haciendo las cosas como deben hacer. Bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo contigo, pero doctor Uñade, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Sí. Fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con el doctor Uñades Urbina, médico y jefe de servicio de urgencia del Hospital de Niños JM de Los Ríos y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, y desde Katia nos mandan a preguntar que qué le está pasando a esa parroquia, que a dónde está la alcaldesa, y preguntan por un diputado llamado Jesús Abreu, que eso está abandonado, que Katia, bueno, Katia, chavismo sacaba bastantes votos, en las elecciones de diputados perdieron, pero Katia fue uno de los que llevó a Chávez al poder. Sí, cierto, no hay discusión sobre eso. Chávez, Katia, o sea, Katia. No vamos a hablar más de eso, pero también nos mandan un mensaje desde la península de Paraguaná, de un pueblo llamado Moruy, donde empezaba una película, aquella muy famosa que se llamaba Canción Mansa para un Pueblo Bravo, aquella película estilo Soy un delincuente 1, 2, ¿te acuerdas? Pero era Canción Mansa para un pueblo. Ajá, de Ali Primera, que no hay agua ni en Buenavista, ni en Yabuquiba, ni en Jadaquiba. Allá, señores, en la península de Paraguaná, les advierto, pronto no quedará nada, porque la refinería la están desapareciendo. ¿Qué daño le hizo Ali Primera a Venezuela, viejo? Ali Primera no, Hugo Rafael. Ali Primera no hacía nada, Ali Primera se murió joven. Se murió cantando. Aquí había un sistema excelente, Adecopé y todo estaba muy bien. Hubo gente con Ali Primera, esto no sirve para nada. Bueno, hay que acabar con esto. Ali Primera se murió en el 86, fotos. Este chavo apareció después, muchísimos años después. Sembró. Chávez era admirador de Ali Primera. No vamos a discutir quiénes sembraron aquí lo que sembraron. No vamos a discutir eso. No. Que hubo gente que salió corriendo a votar por Carlos Andrés Pérez II, corriendo porque creyó que Carlos Andrés Pérez II iba a resolver la cosa. Pero Carlos Andrés Pérez era mejor que Chávez. Bueno. Mucho mejor que Chávez. Así me gana. Lo que sí es cierto es que los militares en Venezuela nunca han servido para nada. Los militares en Venezuela... Eso es lo único que te acepto. Tienes razón. No han servido para nada, viejo. Sino que le pregunten al presidente Hidrocapital, que creo que también es militar. Bueno, viejo, estamos en una situación bien complicada en el país. No, bien sencilla. El país ha escogido el camino equivocado y se sigue hundiendo. No, bien sencilla. Bueno. Es un país bien sencilla. Bueno, pero el gobierno rectifica. ¿Viste lo que hizo el gobierno? ¿Tú viste lo que hizo el gobierno? Agarró y volvió a restablecer relaciones con Panamá. Dios, no, vale, vamos a restablecer relaciones. ¿Qué ventaja tiene para Panamá eso? Bueno, los dólares. Todo el mundo le quita un pedacito a Venezuela, chico. Todo el que pasa por aquí le quita algo. ¿Y Venezuela por qué? ¿Tú no viste lo que nos dio el médico? Porque los pacientes vienen de la isla del Caribe a curarse aquí. Bueno, bien, entonces, pero es que Venezuela también, usaste la palabra pendeja, pero se aplica muy bien a una serie de políticas venezolanas. O sea, tú puedes hacer eso, pero alguien tiene que poner los reales. No, tú no haces eso, chico. Vete tú a llevar pacientes a un hospital alemán. Le cobran, chico. Le cobran más nada. Vete tú, sencillamente, que Venezuela tiene el complejo que somos un país rico, somos bolivarianos. Aquí todo. Ese es el complejo, chico. Simón Bolívar dejó un complejo aquí funesto. Yo no sé por qué los políticos deberían de leerse al presidente, al nuevo presidente de Chile, que él se reunió con los estudiantes, entonces que las universidades tienen que ser gratuitas, entonces el tipo le dice, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora una pregunta antes que se vayan, ¿y de dónde van a salir los reales? ¿Y qué dijeron los estudiantes? ¿Qué? Lo que llaman silencio total. Las universidades gratuitas se deterioran. La Central era una excelente universidad. Por eso, pero él le preguntó, mire, ¿y quién va a poner los reales? Está bien, todo eso estamos de acuerdo. O sea, todo el mundo estudia gratis, todo el mundo haga gratis, becas, todo. Ajá, ¿y quién va a poner los reales? O sea, de algún lado tienen que salir. Ya tenemos aquí. Tenemos al diputado Ángel Medina. Buenos días, Ángel.
Ajá. Ayer se reunió la Unión Europea con la oposición y aquí en el país todo sigue igual, ¿o no? ¿Estás en línea, Ángel? No se oye nada. No se oye nada. ¿Aló? Ajá, Ángel, te hacemos una pregunta. Ayer se reunió la Unión Europea con la oposición y aquí en el país todo sigue igual, o peor. Mire, y va a seguir igual y peor. Yo creo que igual y peor es lo mismo en este momento. Porque la gran verdad es que el 20 de mayo no marca un cambio, sino marca el recrudecimiento de lo que hoy existe, de un modelo que efectivamente no va a permitir un régimen de libertades para todos los venezolanos. Y eso fue lo que se hizo ayer en la reunión de la Unión Europea, especialmente con Federica Mogherini, quien dejó muy claro lo que ha sido la política de la Unión Europea desde hace unos meses para acá: desconocer la elección o la supuesta elección que va a pasar el 20 de mayo, reclamar mayor libertad y mayor democracia en Venezuela, y por supuesto creo que dejó también algo muy claro, una frase que creo que es importante señalar allí: que existieran unas elecciones acordadas con la oposición. Yo creo que eso es parte de lo que se tiene que construir a mediano plazo en este país. Ajá, ¿y la oposición qué hace en Venezuela, Ángel? ¿Qué está haciendo la oposición en Venezuela? Porque mira, Frank, la situación cada vez de verdad es más crítica, cada vez es más compleja. Sí, sin duda, Frank, sin duda. Cada día la crisis que vive el país no escapa a que esté afectada a la oposición por ello. Es decir, la imposibilidad, ahorita hay una dificultad enorme para la construcción de organización y para la construcción de acciones concretas en lo político en Venezuela. Y las razones son múltiples. De repente aquí en Caracas no se note tanto, pero en el interior del país las razones son múltiples. Es decir, desde un dirigente de base, un dirigente vecinal que no tiene para comer, pasando por dirigentes que no tienen ni siquiera para movilizarse en un municipio que de un pueblo a otro puede haber 2 horas de carretera, 3 horas de carretera. Es decir, todo eso que le afecta a los ciudadanos le afecta también a la oposición, y efectivamente estamos en un momento de mucha dificultad, no por un tema político, estamos en un tema de muchísima dificultad para la nación entera, que incluye lo político, lo social, lo económico, lo empresarial, lo sindical, lo gremial, es decir, y eso efectivamente es lo que estamos tratando de resolver, tratando de pasar esa frontera de esas enormes dificultades con lo que nosotros pensamos que debe ser un proyecto a largo plazo, que es el Frente Amplio. Sí, pero en otros momentos la situación ha estado hasta peor, pues en otros momentos de la historia de Venezuela, en la época de Juan Vicente Gómez, en la época de Marcos Pérez Jiménez, y había unos dirigentes opositores que se embraguetaban, que salían, que estaban en la calle. Mira, cuando Gómez... Porque, por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo, Ángel Medina, el martes 1 de mayo, y a estas alturas que aquí nadie ha dicho nada en defensa de los trabajadores, digo de la oposición. Bueno, porque ya la gente perdió la fe. Porque, en todo o sea, eso. no hay líderes no hay fe, no hay fe. Piensa o sea, nada, los líderes del pasado, o sea, los líderes del pasado. La oposición ni siquiera está proponiendo un aumento de salario. Los líderes del pasado, ¿en qué terminaron en esto? Aquí había un régimen, no me canso de repetirlo, Adeyko Pey, que era excelente, y un montón de gente destruyó eso. Y entonces ahora no saben qué decir. Porque no se atreven a pedir, hay que volver al pasado, pasado más remoto. La Asamblea Nacional ni siquiera va a sacar un acuerdo de Cámara diciendo, mira, están matando a los trabajadores de hambre. Nada, o sea, no van a llevar un sindicalista para que dé un discurso, o sea, no. Mira, yo entiendo muy bien la autoflagelación que nos estamos dando, pero la gran verdad es que, y efectivamente hay críticas que son ciertas, hay otras que es colocarle y ponerle la mano demasiado a una política que ha visto muchísimos golpes en los últimos meses, y es cierto, con sus errores y sus aciertos, pero la gran verdad es que hoy estamos frente a un momento muy difícil. Tú lo decías de Gómez y Pérez Jiménez. Cuando Gómez apenas existía un país con conciencia ciudadana, pero vayamos un poco más adelante. Cuando Pérez Jiménez pasaron al menos 5 o 4 años donde no pasaba absolutamente nada. Existían uno que otro políticos que estaban tratando de ser en la ilegalidad y clandestinidad, tratando de tumbar un gobierno, y en el país no pasaba absolutamente nada. Pero a diferencia de esos dos eventos, por lo menos en esa época había comida. La hambruna que está viviendo el país no tiene ningún... O sea, yo creo que si puede asemejarse con algo, y quizás pudiera ser, es el proceso de guerra de independencia,
pero la situación económica, política y social que vive el país no tiene semejante. ¿Y cómo la gente aguanta tanto? Entonces estamos destinados a que está listo, pues. Nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque la gente el hambruna no se va a resolver. Así no se va a resolver la hambruna. Yo lo que siento es que evidentemente, como ustedes dicen, hay esa idea de desesperanza de que aquí está listo, de que aquí no hay nada que hacer. Siempre decimos lo mismo, los venezolanos siempre tendemos a tener ese pesimismo permanente, y la gran verdad es que de golpe a golpe de repente aparece, como su programa, de golpe a golpe de repente aparece algo que cambia absolutamente todo. Porque lo que hay que hacer es capitalismo, decir que venga la inversión privada a vender PDVSA. Pero ¿cómo va a venir la inversión privada si no cambias el gobierno? Pero Ángel, es imposible que venga la inversión privada. Lo que se está planteando es, por ejemplo, para graficar la situación, el 1 de mayo es el martes. Sí. Si tú tienes una asamblea nacional, que es lo lógico, que tú lleves un líder laboral, oye, que exprese algo sobre la situación del país. No, bueno, no sé. Porque yo te voy a decir, tú dices que no se dice nada, pero no hay forma, no hay un dirigente opositor que no se reúna con alguien fuera del país, que no aparezca en Twitter, que no aparezca en todos lados, que no aparezca... oye, lo que te estoy diciendo es que el 1 de mayo... Bueno, pero entonces, ¿qué tú dices? Habla. Mira, yo vuelvo al tema. Yo creo que la autoflagelación siempre es muy buena, pero la gran verdad es que el 1 de mayo, si pudiste ver la sesión del día martes, la anterior, la de este martes, que la Asamblea Nacional acordó el 1 de mayo acompañar a los trabajadores en una protesta. Yo no sé si va a ser una protesta enorme, yo no sé si va a cubrir las calles de Caracas, yo no sé si tenemos un movimiento sindical tan fuerte como para eso. Lo que sí sé es que los sectores y los dirigentes sindicales que hoy existen van a protestar, van a reclamar, como lo han venido haciendo en varios espacios. Tú, por ejemplo, ves a todos los responsables del sector salud como han venido haciendo actividades durante prácticamente todo este año, y de otros sectores que han estado muy movidos en términos de reivindicaciones de los trabajadores. Ahora, lamentablemente, ojalá el 1 de mayo terminara pidiendo un aumento de salario. Tú lo sabes, Fran, tú lo sabes, Fausto, que un aumento de salario no resuelve absolutamente nada en este país. Los venezolanos no están viendo ni siquiera el aumento de salario como un hecho, qué buena noticia. No, el aumento de salario se transforma en mayor inflación. Así que el tema del trabajador hoy no se trata ni siquiera de sus reivindicaciones, se trata de un país que nos está aplastando a todos, trabajadores y no. Y eso tiene que ser parte de la lucha del martes, del 1 de mayo. Así que, desde el punto de vista político, nosotros vamos a acompañar a los trabajadores lo que hagan, poquito, mucho, grande, pequeño. Nosotros no estamos en nivel de estar criticando si es grande o pequeño. Lo que nosotros creemos es que hay que seguir haciendo. Y hay que seguir haciendo porque al final la lucha política no se acaba porque tú estés desesperanzado o no. La lucha política va a continuar. Y yo soy de los que cree que a partir del 20 de mayo aquí no se va a resolver nada, se va a recrudecer todo. Y por tanto es necesario más lucha política, afuera y adentro. Claro, afuera es mucho más sencillo porque afuera hay medios, afuera no te persiguen, afuera no te meten presos, afuera es más sencillo a veces. Pero a lo interno hay que verle la cara a lo que tenemos que vivir todos nosotros como dirigentes, ustedes mismos como opinadores, como comunicadores, lo que hay que vivir aquí en medio de un régimen que es autocrático y todos lo sabemos. Estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar. ¿Qué remedio hay? Danos un remedio. Tenemos que ir a publicidad. Pero a la vuelta, danos un remedio. Danos un remedio y queremos conversar. Expulsarlos de aquí. Y conversar contigo sobre la situación de UNASUR, de los 6 países que se retiraron y cómo quedó esa situación. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de Parlatino. Te habíamos dejado dos preguntas en el aire. La de Fausto, que cuál es el remedio, y después para que conversemos un poco sobre la situación de UNASUR, el retiro de los países. ¿Cuál es el remedio? Porque aquí siempre nos aburrimos con esas descripciones. El remedio es expulsarlos de aquí. Mira, yo creo que es que lamentablemente aquí no hay un remedio, aquí lo que tiene que haber es un tratamiento. Es como el fumador que tiene 30 años fumando y pretende que un caramelito de jengibre se le va a quitar todo. No, aquí los daños que se han hecho al país son daños profundos y estructurales, que no se van a cambiar con un remedio, se tienen que cambiar con un tratamiento y de largo aliento, porque eso es lo que hay que comprender en este momento. ¿Pero cuál tratamiento, chico? Vamos a lo concreto. Mira, aquí tiene que haber un tratamiento en primero del cambio de modelo. Tú no puedes seguir teniendo un modelo centralista, tú no puedes tener un modelo de capitalismo de Estado, tú no puedes seguir teniendo ¿Qué un modelo tú autocrático. quieres? Capitalismo ya, que el que no trabaje no coma, No, el que yo creo trabaje que- gane dinero. Mira, por ejemplo, aquí muy poco se habla, por ejemplo, en cultura política, del valor del trabajo, del valor de la educación, del valor Eso de es la muy inversión. sencillo, chico. Mira, que no trabaja, que se muera de hambre, la gente lo aprende enseguida. Eso no se trata de hablar. Tú llegas a Alemania o llegas a cualquier país del mundo, no te hablan nada. Si no trabajas, te mueres de hambre. Eso no hay ni que siquiera, hablarlo. Ni siquiera. En Alemania hay un sistema de protección social bien interesante, que pudiéramos copiar aquí muy bien. Yo sé, que no pero- se trata de que la gente se muera de hambre, se trata Sí, de que pero tengamos tiene valor que del trabajo, trabajar, que es distinto. tiene que trabajar. Aquí, y eso, Fausto, tiene que ver con nuestro concepto de riqueza. Yo creo que lo hemos hablado aquí. Aquí todo el mundo, o sea, los venezolanos tenemos un concepto errado de la riqueza. La riqueza es la que sale del trabajo, la que sale de la creación y de la innovación. Y aquí tenemos un concepto errado que pareciera que la riqueza es la que brota del suelo, y no es así. La riqueza en Venezuela se ha aprendido que viene del petróleo, chico. Es Y no una lo es. lección que la gente ha aprendido muy bien. No, y es una lección Eso será errada, porque si eso fuese pero así- es una lección porque este país salió de la nada gracias al petróleo Claro, y después... y no gracias al entendió- Estado. Claro, gracias a un esquema rentista que ya no funciona, ni va a funcionar, por múltiples razones mundiales, de orden económico mundial, de cambios energéticos mundiales, de cambio climático, como lo quieras ver, pero que eso nos tiene que llevar a nosotros a no quedarnos en lo que fue bueno. Si fue bueno, utilicemos hasta que fue bueno, y si eso ya no es bueno, tenemos que cambiarlo. Y eso efectivamente está pasando hoy. Ya el petróleo no da para cubrirnos a todos, ni para mantenernos a todos. Así que hay que transformar nuestro modelo de riqueza, y es lo que tú dices. Si no trabajas, no comes. Y yo creo que eso puede ser un buen leitmotiv de decir, mira, aquí hay que trabajar, aquí hay que estudiar, y aquí hay que darle valor a lo que tú hagas. Y tienes que hacer, y haciendo, darle valor a las cosas. Y yo creo que ahí es donde está el tema, el quid del asunto. Por eso es que te hablo que ojalá hubiese un remedio. Pero esto es tan grave, la enfermedad es tan profunda que tiene que haber un tratamiento. Sí, pero más que tratamiento, lo que se tiene que aprender en la práctica. Chico, mira, tú agarras un venezolano y lo aterrizas en Estados Unidos y sin tratamiento aprende, porque o trabaja o se muere de hambre. Sí, claro. Eso O sea, la básicamente- gente aprende inmediatamente. Sí, Ahora, sí. cuando la gente sabe que puede vivir sin trabajar, claro que no trabaja. Bueno, evidentemente, es una opción, o sea, es una opción muy clara, y humanamente, si tú puedes vivir sin trabajar, lo haces. O sea, aquí y en la Conchinchina. El problema no es ese, el problema es que tenemos que comprender que la crisis es tan profunda que hay que trabajar, hay que reconstruir este país, y la reconstrucción no se va a hacer de gratis, ni se va a hacer de la nada, ni va a aparecer como por arte de magia. La reconstrucción tenemos que hacerla todos. Y aquí, y te repito, aquí hemos, sobre todo este gobierno, o este modelo, le ha metido en la cabeza o en la conciencia social a la gente de que aquí las cosas son gratis y de que aquí no hay que trabajarlas y que el Estado tiene que proveerte absolutamente de todo. Ese es el primer cambio de modelo que hay que dar. Pero se le ha metido en la cabeza porque eso fue verdad durante un tiempo, chico. Durante un tiempo este país vivió sin trabajar prácticamente. O sea, eso no es que el Estado se lo metió, es que Venezuela, incluso venía gente del extranjero a Venezuela. Lo que pasa es que ya el petróleo no alcanza. Ya no alcanza ni va a alcanzar, ni va a alcanzar. Y por eso es que frente a esa realidad que es triste y frente a esta crisis que estamos viviendo, o hacemos o cambiamos el modelo, y por lo menos nosotros hemos planteado siempre la vía de
transformar ese modelo que llamamos la Venezuela del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, por la Venezuela del progreso. Y esa Venezuela, como tú bien lo dices, tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la producción, tiene que ver con fortalecer la educación, tiene con el tema de generar transparencia, de hacer gobiernos abiertos. Es decir, hay cosas para hacer, pero evidentemente lo primero que hay que seguir es, y dentro de ese tratamiento, el primer remedio es seguir en la lucha. Sea buena o sea mala, sea poca o sea grande, seguir en la lucha. Pero la gente tiene que estar consciente de algo. El socialismo es un fracaso. Sin duda. Y el capitalismo es lo que ha hecho grande a los países. El capitalismo, que el que trabaje gane y el que gane invierta. Eso es lo que hace grande a los países. Ahora, en un país donde la inversión se castiga, no va a ninguna parte. Conclusión. Hay que trabajar. Pero para cerrar un poco con Unidades, Urbina, para que nos informe un poco lo relacionado con UNASUR, ya que tú eres del Parlatino. Mira, UNASUR cada día se parece más al ALBA. Cada día se está pareciendo más al ALBA. Porque el problema es que un organismo que nace con una intención absolutamente político-partidista o con una intención de seguir, de tener preeminencia, un esquema ideológico para toda América Latina, evidentemente tiende a fracasar. Y eso es lo que ha pasado con UNASUR. Ni hablar con las gestiones de Samper, ¿no? Ni hablar de eso, de cómo se manejó eso en términos de la Secretaría General. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que América Latina está cambiando y los países donde se está cambiando están diciendo, mira, nosotros no estamos dispuestos a seguir participando en un organismo que es absolutamente politizado, partidizado y que no le está brindando ninguna reales soluciones a nuestra región. Se supone que UNASUR nació, puede ser la intención, para provocar mayor integración entre los pueblos. De eso nada ha sucedido. Se ha transformado básicamente en un vocero de algunos dirigentes, de algunos partidos y algunas visiones de América Latina. Así que ahorita que ha reclamado 5 países que son grandes países, es decir, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, han dicho, mira, nosotros ya no vamos a participar más allí. ¿Quiénes quedan? Bueno, básicamente los mismos del ALBA más otros agregados, pero eso va a terminar igual que el ALBA, un foro donde se reúnen los amigos de determinados partidos políticos y con clara visión de izquierda para hablar mal del resto del mundo. Sí, bueno, estamos conversando. Eso termina con el hambre, entonces. Eso es una lección de cómo pasar hambre y cómo sembrar hambre en los países, ¿no? Estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional y miembro presidente del Parlatino. Ángel, ¿y qué información tienes tú en relación a ese retiro? ¿Es formal? ¿Ya no van a participar más? ¿Le dijeron a Bolivia, mira, ve qué haces tú ahora con los 4 países que quedan ahí? No, yo creo que es una campanada, más que un retiro es una campanada, y una campanada muy fuerte de parte de estos países. Mira, aquí cambiamos el esquema de esto y esto lo transformamos en lo que originalmente fue la idea de unificar a los pueblos del sur y efectivamente permitir desde allí un proceso de integración, sobre todo en lo económico, o bueno, simplemente déjalo así, no seguimos más, porque de hecho ha habido una respuesta incluso del propio gobierno boliviano de revisar y repensar el tema. Incluso ha puesto sobre la mesa la salida de la presidencia pro tempore de Bolivia, incluso sobre eso. Es decir, que ahí evidentemente han acusado a recibo quienes pretendieran utilizar UNASUR como otro mecanismo de partido político de izquierda de América Latina. O sea el tema de UNASUR, ahora es que le queda un poquito de rueda, es una institución, tiene su sede, tiene sus cosas, le queda un poco de rueda, vamos a ver a dónde va a llegar y cómo se va a transformar definitivamente. ¿Cuál es el final de esa historia? Bueno, Ángel, fue un placer tenerte en el programa, esperamos seguir conversando contigo, fue muy interesante el intercambio que tuvimos, llegamos a algunas conclusiones solidarias, el que no trabaja no come, ya eso está más que dicho, ese va a ser nuestro eslogan, y tenemos que despedirte por razones de tiempo. Fue un placer tenerte, te repetimos, fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Ángel Medina, presidente del Parlatino y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Será hasta el lunes. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.